tienen alguna inquietud. Bueno. Hola Gerardo, ¿cómo va? Hola Diego, buenas tardes. Hola Víctor, ¿cómo va? Hola Buenas Bautista, tardes. Sofía, ¿cómo andan? Arrancamos en un minutito, así que mientras, si se quieren servir un vasito de agua y si quieren ir prendiendo sus cámaras. La idea es que, bueno, esto va a ser una conversación, ¿no? Vamos a estar intentando aprovechar al máximo a Laura y la idea es que ustedes, todos los que tengan alguna pregunta que quieran hacer, nos la vayan haciendo y luego sobre el final Laura las va a ir contestando todas. Así que nada, aprovechen el espacio para sacarse todas las dudas porque la verdad que Laura tiene muchísima experiencia y es un tema en el que no hay mucha gente que tenga muchísima experiencia, ¿no? Entonces es todo un lujo, la verdad. Bueno, ahora sí, ya estamos en horario, así que les damos la bienvenida Buenísimo. realmente a este webinar. Este es el octavo encuentro que tenemos en lo que va del año. Algunos de ustedes ya han venido unos cuantos, conocen un poco cómo es la dinámica y demás, pero bueno, para contarles un poco sobre nosotros, somos Excool. Excool es una escuela de negocios exponenciales en la cual lo que buscamos hacer es entender cómo tecnologías que hoy en día están entrando en una curva de disrupción pueden ayudarnos a resolver problemas del día a día. En esta edición, y en busca de seguir incentivando la adopción de nuevas tecnologías disruptivas en la región, tenemos a Laura. Laura, además de ser instructora de School, es ingeniera aeroespacial, tiene una maestría en curso en lo que tiene que ver con ingeniería aeroespacial, y también trabaja en CONAE, trabaja justamente en los proyectos argentinos, y bueno, es una de las personas en la región que más experiencia tiene en lo que tiene que ver con misiones satelitales, así que nada, nuevamente la invitación es a que aprovechemos al máximo a una persona como Laura, aprovechen para matarla preguntas, este espacio la verdad que la idea es que sea bastante didáctico, de forma tal que, bueno, logremos justamente sacarle todo el tiempo. Ahora sí, Laura, si querés presentarte y contar un poquitito sobre vos y después arrancamos con la entrevista. Bueno, primero buenas tardes a todos y primeramente agradecerles a Nacho, a Juan y a Gabriel por la convocatoria. La verdad que me sentí muy honrada en que quisieran que sea parte de su proyecto. Confío en el proyecto, también confío en la capacitación continua. Siempre, digamos, en estos años que tengo durante la carrera de grado y también durante la actividad profesional, siempre he buscado capacitarme, así que bueno, la idea con esto es un poco compartirles, también generarles esa curiosidad en este rubro y acercarlo a las personas que quizás que no están tan adentro de todo lo que son los negocios aeroespaciales, para que, bueno, o ya sea que si tienen un poco de curiosidad, puedan capitalizarlo y entender un poco más de qué se trata todo esto y por qué no que se impulse alguna nueva empresa, un nuevo emprendimiento en relación a esto. Así que bueno, muchísimas gracias por el espacio y esperemos que les sirva a todos y al finalizar estoy disponible para las consultas que tengan sobre cualquiera de las cosas que hemos visto o alguna otra curiosidad. Buenísimo, buenísimo. Bueno, gracias Laura. Como para ir arrancando un poco y entrando en calor, la primera pregunta que te quería hacer más que una pregunta, era un pedido, a ver si nos podés hacer como un breve repaso de la industria espacial, digamos, ponernos a todos los que no entendemos mucho del tema, ponernos como en la misma página y decir
bueno, la industria se comportó de esta manera, esto es un poco de historia y de cómo llegamos a donde estamos hoy, y bueno, cuáles son las verticales y las mayores oportunidades que hay. ¿Cómo no? Bueno, para eso tengo preparado un video, acá está un poco la agenda de las cosas que vamos a ver en diapositiva, como explicaba recién, esto va a ser mucho más interactivo, así que bueno, también están abiertas el espacio de preguntas, pero para alguna de las cosas vamos a tener preparado un par de slides como para que se vea, se capitalice el concepto de esta manera visual. Así que bueno, para empezar, como les decía, estamos hablando de negocios aeroespaciales, de misiones satelitales, de satélites. ¿Y por qué? ¿Por qué la necesidad, no? Entonces, en esto, que es en realidad una página web que intenta mostrar en tiempo real todos los satélites que están orbitando, fíjense, acá tenemos satélites que están en la estos que están acá en el plano ecuatorial son los que están más lejos, vemos satélites que están en órbitas medias, y la Tierra casi no se ve porque está poblada completamente de satélites. De hecho, bueno, ahí se ve claramente un trencito, y si dividimos, corresponden a los satélites Starlink, ahí adiviné, allá en el horizonte se ve otro trencito, fíjense, seguramente es otra cadenita de Starlinks, pero lo importante es ver la cantidad que hay. Obviamente no todos esos son satélites activos, varios de ellos de hecho que son chatarra espacial, también lo vamos a estar conversando durante la tarde, pero bueno, fíjense la cantidad de objetos que hay orbitando la Tierra, y eso tiene un porqué, también la idea es conversarlo hoy, el porqué, y también tiene un para qué. Así que bueno, con esto era la intención compartirles un poco por qué estamos hoy en día queriendo hablar de negocios espaciales, de misiones satelitales. Primero porque es una realidad y segundo porque tiene un para qué que es importante y que vamos a conversar durante el día de hoy. Buenísimo, buenísimo. Y digamos, todos estos satélites, entiendo que hay como distintos tipos, ¿no? Viste que están los nanosatélites, los megasatélites, los de baja órbita. ¿Cuáles son los distintos tipos y qué partes tienen? ¿En qué se diferencia uno del otro? Bueno, vamos a volver a proyectar. Esto va a ser así. Según la pregunta que me toque, tenemos slides preparadas. Vos me preguntabas recién entonces sobre las partes de un satélite, ¿no? Recién vimos el videíto. Ahora avanzamos. Esperen que empezó de vuelta. La parte de un satélite. Para entender un poco la necesidad de las partes de un satélite, también los quiero poner en el contexto que es que para que el satélite funcione tiene que haber todo un sistema de tierra, que se le llama, un segmento de tierra con el cual uno se comunica y tiene entendimiento con el satélite. Entonces eso también va a definir un poco las partes del satélite. Y si bien ahora vamos a entrar en eso, fíjense que podemos tener un esquema muy simplificado o ir avanzando un poco más. Siempre hay que tener en cuenta todos los otros agentes para poder entender también las partes de un satélite. Entonces, acá tenemos un esquema, digamos, un satélite bastante prototípico de aquellos que observan a la Tierra, que es con los que he trabajado yo hasta el momento, y se ve claramente las partes del satélite, que a grandes rasgos son dos. Tenemos una plataforma de servicio y la carga útil. La carga útil es claramente el satélite que está observando la Tierra y es lo que le da vida a la misión. Y después tenemos la plataforma de servicio, que es todo aquello que se necesita para que la carga útil pueda estar funcionando. Dentro de ello tenemos las estructuras y mecanismos, acá tenemos claramente donde está montado todo el resto de los componentes, un sistema térmico de suministro de energía, acá el suministro de energía está garantizado por los paneles solares, un procesamiento de datos, la comunicación con tierra, como dijimos, el sistema de control de altitud y órbita, extremadamente importante, extremadamente complejo, trabajé también varios años en esto, y el sistema de propulsión para poder ajustar continuamente la órbita del satélite para que quede en el lugar que sea necesario. Pero bueno, veamos algunos casos, ¿no? O sea, del sistema de estructura y mecanismos, por ejemplo, si uno quisiera hablar, hoy en día se está teniendo mucho de un satélite bastante más simple, uno ve por una estructura de un CubeSat, donde en este caso, ¿no? Vemos una estructura bastante simplificada,
unificada, un cubo, y en contraparte tenemos un satélite bastante más complejo, por ende el modelado y toda la etapa entonces de modelación, de testeo de ese modelado es mucho más compleja, va a implicar otro periodo también de todo lo que es la verificación de que eso funcione. Entonces ya vemos cómo, según uno lo que quiera hacer, va a estar optando por distintas estrategias, ¿no? Lo mismo para el caso de, mencionamos, la propulsión. Hay hoy en día distintos tipos de propulsión, también según el tipo de satélite, según lo que se disponga en el mercado, según también, obviamente, el presupuesto disponible, uno podría estar optando por un sistema de propulsión química, o un sistema, por ejemplo, hoy en día se está atendiendo muchísimo más también para abaratar todo lo que es el peso, ponen también costos por un sistema eléctrico de propulsión o iónico. Entonces, bueno, dentro de las partes del satélite, dentro del sistema propulsivo, siempre hay que tomar decisiones y elegir qué es lo que nos va a convenir para lo disponible, sobre todo a nivel presupuesto, para lo disponible a nivel peso, entonces volvemos al anterior que eran las estructuras. Entonces, bueno, se va viendo cómo se va interrelacionando todo el momento de la toma de decisiones de cómo diseñar el satélite. Por otro lado, como decía, y como para hacer otro pantallazo más, de las partes del satélite dije el sistema de comunicación. Para los satélites de órbita baja, uno no es que siempre desde tierra, acá tenemos un esquema, ¿no? Tenemos un centro de control, una estación terrena y el satélite. Pero no es que uno siempre constantemente está viendo el satélite, está viendo el satélite cuando pasa por la estación terrena. Y acá tenemos un ejemplo de una estación terrena con una determinada cobertura. Entonces, cuando el satélite pase por esta cobertura, recién ahí lo vamos a ver. Entonces, también va a definir un sistema de comunicación, una tasa de bajada de los datos, una tasa de subida de las órdenes para con el satélite. Entonces, hay que tener en cuenta, como les decía también, qué es lo que hay disponible a nivel tierra, qué es lo que hay disponible a nivel presupuesto, qué es lo que hay disponible, o mejor dicho, cuál es el concepto de la misión al momento de elegir dentro de las posibilidades cómo voy a definir mi plataforma de servicio. Y la carga útil, eso ya es totalmente otro, si se quiere, otro mundo aparte que va a estar dado por el diseño de la misión en sí. Así que bueno, dentro de todo lo que son las partes del satélite tenemos por un lado la plataforma de servicio y eso en general está encargado por un grupo de ingenieros de técnicos y por el otro lado lo que es la carga útil o el instrumento o los instrumentos de nuestro satélite. Estabas muteado. Perdón. En un momento hablaste de la órbita baja y cuando el satélite pasa y quizás algunas de las personas que tenemos acá no terminan de... Nada, si podés contarnos un poco cuáles son las órbitas que hay, para qué se usan, cómo diferenciamos un satélite de distintos tipos de órbitas y demás. Sin duda, dentro, digamos, imaginemos la Tierra y ese anillo que veíamos al principio sobre el Ecuador son las órbitas, dentro de todas las más lejanas que tenemos, que son satélites geoestacionarios, es decir, que si uno está en la Tierra y ve ese satélite, siempre lo ve en la misma posición. Para que eso se dé, y eso podemos pensar en la aplicación directa que sale, que es de telecomunicación, es decir, si yo pongo un satélite para comunicarme, para poder transmitir internet, para poder hacer todo lo que tenga que ver con telecomunicaciones, lo quiero sobre una región determinada. Entonces, para garantizar eso, tengo que diseñar mi órbita de una determinada forma y eso da un tipo de órbita muy alejado de la Tierra a más de 42.000 kilómetros de distancia del centro de la Tierra. O sea, 42.000 kilómetros de distancia es realmente un montón y ese anillo que veíamos al principio. A contraparte tenemos los satélites de órbita baja, que son satélites que van desde, digamos, que cubren todo el rango de la atmósfera hasta alrededor de 1.200 kilómetros, y ahí son, en general, los satélites de observación de la Tierra. Y de estos dos que hemos mencionado, América Latina tiene de los dos tipos, de observación de la Tierra, tiene satélites también geoestacionarios. Y también satélites medios, todos los que hacen, por ejemplo, la constelación GPS, que es súper conocida, que uno sabe que para que te funcione en el celular tenés que conectarte con por lo menos 4 satélites. Bueno, es una constelación bastante más amplia, de más de 24 satélites operativos, pero hoy en día hay alrededor de 32.
Todos esos tienen una constelación media, y que son, digamos, satélites de órbitas medias, y ahí también entran, por ejemplo, satélites, los satélites rusos, que para garantizar, Rusia es extremadamente extensa dentro del globo terráqueo. Entonces, para garantizar de que tenga cobertura mucho tiempo sobre Rusia, se diseñó un determinado tipo de misión específico que garantiza que pase muy lento cuando está pasando por sobre el periodo de Rusia. Eso también son las llamadas órbitas elípticas. Entonces, digamos, a grandes rasgos tenemos estos 4 tipos de órbitas y según sea el requerimiento de la misión, lo que se necesite, uno va a estar optando por alguna de estas de 4 tipos de órbitas. Ahora también estás muteado. No estoy acostumbrado a esto, perdón. Acá Diego está haciendo una pregunta y la voy a enganchar con mi próxima pregunta, a ver si podés respondernos un poco a los dos. Diego, lo que dice es, para la parte de comunicaciones en tierra, si comparten infraestructura con ARSAT, y la pregunta que yo te iba a hacer era justamente si nos podías contar un poco de tu experiencia con satélites argentinos, ¿no? Entonces acá podemos llegar a juntar las dos preguntas. Y nos respondés a los Bueno, dos, no me lo bárbaro, hacemos 2 pájaros. Digamos, en mi caso, como explicaba al principio, soy ingeniero aeronáutica, siempre me interesó el espacio, entonces ya en la carrera de grado hice mi tesis y presenté un par de papers relacionados con simulación de trayectorias de objetos que impactaban en la Tierra. Entonces, bueno, cuando ingreso a la CONA, digamos, la Agencia Espacial Argentina, ingreso para el servicio llamado Dinámico Orbital, para en ese momento la misión SAC-B, que era en cooperación con la NASA. La NASA tenía el instrumento principal, como les decía antes, la carga útil, y CONAE ponía la plataforma de servicio, el SAC-B. Bueno, después de eso paso a trabajar para la misión Sabiamar, para la primera parte, después también les voy a explicar un poco este aspecto de las partes, y después me llamo justamente, seguramente por mi background aeronáutico, para digamos, ser responsable del sistema de altitud y guiado de los satélites SAOCOM. Y en un par de años después terminé siendo la coordinadora del equipo de ingenieros de toda la plataforma. Así que bueno, ese ha sido un poco mi paso por la Agencia Espacial Argentina en estos 7 años desde que me gradué. Y bueno, ahí hacen una pregunta relacionada con ARSAT. En el caso nuestro, digamos, de Argentina, son empresas distintas, digamos, cada cual tiene una... ARSAT se dedica justamente a sistemas de telecomunicación y CONAE está haciendo actividades de observación de la Tierra. Así que bueno, no comparten infraestructura, digamos, en el sentido de que ARSAT tiene su propia estación terrena y CONAE tiene también sus estaciones terrenas y conviene con otras. Así que bueno, hoy en día no se está compartiendo ese tipo de estructuras, sí hay convenios, pero a otro nivel. Ok, y sabes que cuando me contás esto digo, ok, hay misiones satelitales en Argentina, hay personas y equipos que están trabajando en lanzamiento, en cosas que quizás yo veía en las películas, ¿no? Entonces la verdad que me da mucha intriga, ¿cómo es eso? ¿Cómo se vive una misión, digamos? Y esto, si nos puedes contar cómo se vive ese día, digamos, de qué manera, no sé, te voy a dar ejemplos que capaz, pero ¿hay alguna palanquita que se mueve y que decís, en este momento despega el cohete? Digo, ese tipo de cosas que quizás están muy metidas en nuestra cabeza, lo que decimos ciencia ficción y demás. Acá vos nos estás contando que en realidad eso se está haciendo realidad, digamos, ¿no? Si nos podés meter un poquitito a todos adentro de una misión y contarnos, no sé, Sí. cábalas, el minuto a minuto, ¿cómo sería? Sí, bueno, en relación a todo lo que dijiste, como varias cosas. O sea, por empezar, digamos, hay gente de otros países, de Colombia, nos comentaban hace un rato. En Argentina tenemos una agencia espacial, tiene también ya bastantes años, tenemos un desarrollo aeroespacial y creo que es importante que en la región, digamos, eso marca también un poco digamos, justamente lo que se viene, digamos, en muchos países están apostando a la actividad aeroespacial, tiene un porqué, entonces como región creo que es súper importante que, digamos, que se siga creciendo, ya sabemos también que Paraguay, que Panamá, que Perú, que México, están todos en ese camino y es estrictamente necesario y también después un poco cuando veamos los procesos vemos cómo todo eso también puede interaccionar, pero de eso se trata, digamos, de como región crecer también en ese aspecto.
Y como es ser parte, es la verdad que hiper apasionante del día a día. No es tan como se ve en la tele, en el sentido de que por lo general no es que se toman decisiones en tiempo real así moviendo una palanca, a menos que sea estrictamente necesario, pero incluso en misiones como Apolo, digamos que en Houston tenemos un problema, hay toda una parte de análisis de cosas antes de tomar decisiones. Eh, por ejemplo, también la otra peli que muestra un poco digamos, la problemática actual y lo que se viene, que es Gravity, con Sandra Bullock y George Clooney, si no me equivoco, también muestran, obviamente, a nivel hollywoodense, pero una problemática actual, les puedo asegurar, de todas las agencias espaciales, que es la chatarra espacial. Hubieron dos grandes acontecimientos en las últimas décadas. Uno de ellos fue una autoexplosión de un satélite chino que generó muchísima chatarra espacial, y otro fue la colisión de Cosmo e Iridium, que generó otra tonelada de chatarra espacial, y que hoy en día casi todas las misiones, dentro de las actividades que hacen, están esquivando eso con todo lo que implica gasto de combustible, actividades operativas. Entonces la ficción muestra una parte, pero obviamente siempre está llevada a todo lo que es el cine. Y en nuestro caso, bueno, esto ya se ha contado, así que lo podemos contar. Nuestra cábala era, para que todo funcionara en los lanzamientos, es ni más ni menos que llevar una ristra de ajo al centro de control de emisión. Entonces, bueno, este año, pandemia, todo lo que ya sabemos, todo se solucionó cuando llegó la ristra de ajo al centro de control de emisión. Obviamente, bueno, salió todo bien, lo único malo es que después todos íbamos a bañar cauda por un par de días, pero bueno, esa era nuestra cábala dentro del grupo. ¿Y cómo es ese centro de control de emisión, digamos? O sea, ¿es una oficina, una sala normal como cualquier otra? Digamos, No, quiero hacerlo bien vivencial. Y si podés contarme, tipo, en el momento en el que empieza el despegue, ¿qué se siente, digamos? ¿El despegue es el momento en el que hay más adrenalina, o la más adrenalina es cuando se desprende el lanzador o cuando estás entrando en órbita? Esas cosas que capaz, o sea, siempre la verdad que las noticias siguen el momento del despegue y uno piensa que capaz es el momento como más estresante y es emocionante. el momento más Okay. Es el momento más estresante. Bueno, yo de toda la vida vi lanzamientos. De hecho, que cuando fue el accidente en el 2003 de Colombia, fue ahí que decidí por ingeniería. Antes me iba a ir por física. Y bueno, no sé por qué yo entendía que si estudiaba ingeniería iban a dejar de suceder fallas. Pero de toda la vida siempre vi lanzamientos. Era el momento más crítico. Tuve la suerte de ver un lanzamiento de unos Starlink en Cabo Cañaveral y haberlo vivido, o sea, desde cerca, sentir cómo te vibra todo el cuerpo, también es una experiencia que para mí de esas de un antes y un después. Y bueno, los centros de control en realidad son, cuando ustedes, digamos, si buscan centro de control de la ESA, de la NASA, son todos bastante similares. Bueno, también si buscan acá de Argentina, de ARSA también tiene su centro de misión, CONAE. Si buscan, van a ver siempre lo mismo. Primero, un planiferio enorme mostrando dónde está tu satélite. Después, un montón de computadoras con cosas en verde y rojo. Porque básicamente, cuando a uno le llegan datos de satélite, tiene que ver en un solo pantallazo cómo está el saldo del satélite. Así que bueno, en ese sentido, cuando uno ve, nosotros también nos pasa que vemos un centro de control de emisión de otro lado y decimos, ¡apa! Y nos copiaron. Es como que son todos bastante parecidos. Y ese momento del lanzamiento, más cuando es un satélite propio de Argentina, creo que en ese sentido todo lo he vivido muy parecido, realmente la piel de gallina, porque todos los lanzamientos implican un montón de años de esfuerzos. Hace poco falló el lanzamiento de un satélite español, también por un problema en realidad en el lanzador, en el Ariane, y no solamente imaginar, digamos, toda esa gente que trabajó tantos años por eso y que después eso no se materializa en una misión, digamos, en la última fase, que es la fase de rutina, es como fuerte. Laura, y acá Diego pregunta si la fabricación de los satélites de SAOCOM es 100% argentina, desde un punto de vista de diseño y de implementación. Y yo le agrego a la pregunta de Diego también como los servicios que han sido utilizados, como por ejemplo los lanzadores y demás, y puedes contarnos un poco cuál es su origen. Sí, o sea, en ese sentido lo voy a hacer como siempre más general, con esta intención de hablar de negocios aeroespaciales y como digo, y como creo que todos creemos, es
primero, convencernos de que tenemos el potencial para seguir haciendo cosas acá en la región. Y bueno, tanto, digamos, los satélites argentinos en general, se hacen, todo lo que son las plataformas las hacemos acá, y obviamente hay componentes que todavía se están comprando afuera, pero ¿por qué no? Se pueden obviamente hacer acá. Así que bueno, como a razón de lo que veíamos recién, las plataformas de servicios sí se hacen en Argentina, para los satélites, hablo en general, de distintas agencias, y los que son a veces muchos componentes específicos, sensores, quizás actuadores, eso sí todavía se está trayendo de afuera. Todo lo que es diseño es argentino. También tengo conocimiento de otras agencias de la región que están arrancando, que también están haciendo sus diseños propios, y bueno, ese medio como que lo que siempre le da el key a la agencia, ¿no? El diseño propio. Laura, ¿qué etapas tiene un proyecto satelital? Digamos, muchos de nosotros capaz venimos de otras industrias y conocemos Claro. gestión de proyectos, no sé, gestión de proyectos de software, gestión de proyectos de real estate, digamos, ¿qué particularidades tiene un proyecto espacial? Dale, ahí, entonces te comparto de vuelta, así vamos a... Esto queda un par de segundos y arranca. Ahí está. Bueno, estábamos viendo la parte satélite. La etapa de proyecto. Eh, Primero está obviamente el diseño del concepto, ¿no? O sea, de para qué va a servir la misión. Y a partir de ahí aparecen un montón de requerimientos, digamos, de definición de cuáles son las necesidades, tanto a nivel usuarios, pensar cómo voy a procesar todo eso, cómo lo voy a distribuir. Tengo un centro de control, lo voy a hacer, lo voy a alquilar. Tengo estación terrena, la voy a alquilar. ¿Me alcanza solamente con la mía o tengo que hacer convenios? Después, como dijimos antes, ¿cómo me voy a comunicar con el satélite? Acá también hay un montón de cosas nuevas que se van a venir. ¿Me voy a comunicar solamente yo con mi satélite o voy a comunicarme con un satélite intermedio porque quiero simplificar en realidad mi propio satélite, entonces voy a alquilar esa media capa? O incluso pensemos en un proyecto de algo que se está yendo hacia Marte. Digo, bueno, ¿cómo me comunico con eso? Bueno, hay toda una tendencia ahí en lo que es la arquitectura de comunicación. Después, ¿cómo hago justamente todo lo que es la plataforma de servicio? Y después, entonces, ¿en qué órbita va a estar? O sea, después de definir todo, ¿en qué órbita? En realidad, esta parte va medio de la mano del diseño de la misión, del concepto de la misión, pero entender en qué órbita va a estar, cómo voy a hacer para llegar a esa órbita. Entonces, de ahí surge qué tipo de lanzadores tengo disponibles, ¿no? Y ahí entran varias cosas en juego. ¿Cuál es la incerteza que me puede garantizar? ¿Cuál es el presupuesto que tengo disponible para eso? Entonces eso básicamente define dentro de la misión lo que son tres grandes etapas. Una primera fase de predesarrollo, donde se hace primero el análisis de la misión, después se hace todo un estudio de factibilidad, ¿no? Y del concepto, un diseño preliminar, y todo eso para llegar a una revisión internacional o nacional, donde agente externa me habilita o me indica de que uno va en línea, ¿no? Después hay toda una fase de preparación. Acá, esto sí, quería como reforzar el tema de estas etapas de revisión. Recién les decía que, bueno, en Argentina quizás hay más años en los cuales la gente se está dedicando a eso, y como decimos, por eso tenemos gente de otros países, justamente en estas revisiones críticas, estas revisiones externas, donde uno va contando en cada una de estas fases qué es lo cómo fue llevando a cabo estas fases. Son muy importantes estas revisiones porque la gente que ya tiene más experiencia, además de que te aprueba, porque es como si fuese un examen, te da pautas de cómo seguir, te da pautas de cómo hacer algunas cosas. Y eso es invaluable, o sea, es realmente una cooperación. Cuando Argentina tiene, digamos, que llega a este punto de una revisión, y, por lo general buscan revisores externos, lo mismo otras agencias, o sea, cuando se llega a este punto, si hay gente de la NASA, pedirá cooperación a la ESA, pedirá cooperación a otras misiones dentro de la NASA. Nosotros pedimos colaboración a la NASA, a la ESA también a otras. O sea, esto es netamente una colaboración de todas las agencias para justamente transmitir
para recomendar, para garantizar o para contribuir a garantizar de que la misión sea un éxito. Ahora, toda esta fase de preparación depende muchísimo del diseño. Si es una misión muy chiquita, un CubeSat, un nanosatélite, esta fase de preparación es bastante más chica. Ahora, si estamos hablando de un satélite de dimensiones mucho más grandes, mucho más complejo, todo esto puede llevar varios años. Si hay casos de satélite más chicos, puede ser del orden de meses, teniendo un año, pero hay mucha diferencia en la fase de preparación según cómo es el satélite. Quizás en las otras fases, en la anterior y la que vamos a ver después, de estas tres, esta es la que tiene más diferencia en tiempo. ¿Y por qué? Bueno, hay toda una etapa de un diseño detallado, antes de ser un diseño mucho más simple, lo que se presenta antes. Después toda una parte de implementación y testing. Esto es justamente, o sea, empiezo a adquirir los componentes, empiezo a armar, entonces tengo que testear. ¿Dónde testeo? Tengo un laboratorio, lo tengo que montar. Después tengo que hacer de testing, tengo que hacer distintos tipos de testing. Imagínense que hay que garantizar de que el satélite que está en una condición de tierra, cuando esté en el espacio, vas a subsistir. Y nunca antes estuvo en el espacio. Entonces hay que hacer un montón de ensayos. Hay que hacer ensayos de vibración, ensayos acústicos, ensayos, obviamente, de temperaturas, de vacío. Entonces, toda esta etapa de implementación y testing lleva muchísimo tiempo. Después, el satélite está armado, ¿no? Entonces ahí empieza toda la parte de validación. Mucha validación del procedimiento de cómo voy a usarlo, entrenamiento de todos los equipos, para finalmente llegar a la revisión crítica de diseño, lo cual se comparte todo esto y uno recibe la recomendación de que va por buen camino o no. Y finalmente la fase de ejecución. Acá tenemos, como les decía, este es un centro de control de emisión, donde se ve claramente el mapa mundi grande que les digo, y acá en toda cada una de estas computadoras están los distintos visores de todos los datos del satélite. Entonces, bueno, la fase de ejecución implica lo que es el pre-lanzamiento, o sea, lo que es la cuenta regresiva, el lanzamiento en sí, las órbitas tempranas, y después la puesta a punto. La puesta a punto también va a depender de la misión. Si uno tiene un instrumento mucho más complejo, de ponerlo a punto puede llevar del orden de meses. En cambio, si la puesta a punto del instrumento principal es simple, puede ser de orden de días. Después tenemos, terminando todo lo que es la operación de rutina, pero esto es realmente cuánto dura el satélite, que estamos hablando del orden de 4 años, 2 años para un satélite más chico, pero 4 años, 5 años natural. Y después una etapa de disposal, que justamente cuando ya se acabó la vida útil, garantizar de que ese satélite no quede estorbando al resto de los satélites operativos. Y esto termina con una revisión justamente de desmantelamiento, se le llama este fin de la etapa de la ejecución de la misión. Así que bueno, a grandes rasgos tenemos entonces estas tres fases, un primero diseño preliminar, después toda la construcción, fabricación, testeo, y por último la puesta en órbita y todo lo que es la operación de rutina, que bueno, es una parte extremadamente interesante. Laura, te hago 2 preguntas de la audiencia y vos elegílas en el orden que la quieras responder. Bárbaro. Arturo dice como que los negocios en Estados Unidos se orientan mucho a que el gobierno es el cliente clave, por así decirlo, el principal sponsor de la conquista espacial, y pregunta si será posible que se desarrollen negocios aeroespaciales en América Latina con empresas privadas, ya que algunos gobiernos son malos pagadores y no tienen la dinámica de trabajo de startups. Y la segunda pregunta, que es de Gerardo, plantea qué etapa representa más costo de las etapas del proceso espacial. Bueno, vamos por la de más costos, que la que me quedó más reciente. Y más costo, mira, la segunda etapa, la etapa de adquisición de los componentes, de pagar el lanzamiento, toda esa etapa es extremadamente costosa. Después y esa te garantizo que es la más costosa. Después la etapa de operación, justamente, digamos, hoy en día, por ejemplo, la ESA, y hay publicaciones, digamos, al respecto, estima que de su satélite de observación de la Tierra, por cada euro invertido, te devuelve a la sociedad 10 euros. Estamos hablando de que no es que es una inversión que se pierde, ¿no? O sea, es una inversión, y en Argentina es lo mismo, y en el resto de todos los satélites que se ponen en el espacio,
digamos, la retroalimentación que tiene ese satélite en órbita es alrededor de 7 veces, 10 veces la inversión. Entonces, lo que pasa es que, bueno, hay que justamente saber o entender cómo aprovechar eso que está disponible. Entonces, también de eso se trata un poco esto, de decir, bueno, o sea, hay como distintas partes. Primero lo fabrico, todo un desafío. Después lo pongo en órbita. Y después, ¿qué hago con toda esa información que tengo disponible? Y primero tengo que entender todo lo anterior para poder justamente aprovechar todo eso que está disponible. Ok. Y confío ciegamente, digamos, en que en la región, en Argentina, en América Latina, digamos, y después lo vamos a conversar un poco más, se necesita de que aparezcan estas empresas que sigan contribuyendo a la actividad espacial en general. O sea, hay distintas formas, ¿no? O sea, para empezar, lo que tenemos muy potente, por suerte en América Latina, es toda la ingeniería de software. Y todo esto requiere sin duda un montón de ingeniería de software. Los servicios, es decir, poner a disposición servicios, o sea, un centro de control, si se quiere también incluso un servicio. Y por qué no dispositivos, como les decía al principio, en general se están buscando afuera, pero si los hacemos acá, eso abarata muchísimo los costos en un montón de aspectos. Buenísimo, buenísimo. Laura, ¿por qué crees que en los últimos años la conquista del espacio volvió al primer plano internacional? Digamos, antes con la Guerra Fría y el hombre a la luna y todas esas cosas era como estaba muy en el discurso colectivo y durante un tiempo eso como que se apagó y ahora está de vuelta reflotando con mucho peso y esta vez con mucho más peso del capital privado, ¿no? Y creo que creo que digamos, se cayó en cuenta de lo que implica sobre todo futuro, ¿no? O sea, quizás que mientras al principio se estaba haciendo, no se lograba ver a futuro lo que implicaba, y hoy en día creo que incluso la pandemia misma nos demostró de que la tecnología satelital simplificó, acercó. Imaginemos, teníamos condición hace 50 años sin satélites en órbita, o sea, hubiésemos estado completamente en otra situación. Entonces, creo que mucha gente cayó en cuenta de que la próxima revolución industrial la de aprovechar la tecnología espacial, sin duda. Entonces, por eso también hay mucha inversión y también porque se ha visto que después la inversión vuelve, porque si no, sin duda que nadie acá sale a despilfarrar plata, digamos, todo siempre termina siendo un aspecto económico, entonces también se entendió, se vio, digamos, se hizo tangible el beneficio, entonces bueno, creo que sin duda fue que gente entendió esta revolución aeroespacial. Bueno, vos sabés que eso, nosotros de X-School hablamos siempre de pensamiento exponencial y de cómo pensar las cosas con un enfoque distinto, que es lo que termina pasando en la adopción de tecnologías, ¿no? Entonces, en general, cuando se digitaliza, bueno, en general se habla de que el primer paso es la digitalización, ¿no? Pero en este caso probablemente el primer paso sea el primer satélite que sale a órbita en la historia, ¿no? Y ahí se traza como una manera de pensar lineal en la cual uno dice, ok, a partir de este momento las cosas van a ir mejorando, pero siempre teniendo en cuenta el pasado. Ahora, lo que termina pasando en la realidad es que durante mucho tiempo esas tecnologías nos terminan decepcionando. Porque justamente nuestro pensamiento lineal dijo esto va a seguir creciendo a tasa constante y al principio esa tasa es demasiado pequeña, ¿no? Entonces de repente tenías un 0,0001 y a la siguiente tenías un 0,002, que si bien fue un 100% de crecimiento, sigue siendo re poquitita la performance. Pero mientras eso siga avanzando y siga avanzando, Claro. en un momento esa curva se tuerce y el 100% de crecimiento pasa de ser de 1 millón a 2 millones. Y ahí es en Yo, donde empieza la curva de disrupción, que es la que yo creo que hoy en día estamos transitando, un poco lo que explicabas, ¿no? sin duda, sin duda. Buenísimo, buenísimo. Bueno, ¿y qué distintas aplicaciones hay hoy de lo que es tecnología espacial? ¿Qué verticales hay en la industria? Bueno, mira, aplicaciones hay varias, ahí sí también voy a presentar que va a ser mucho más fácil. Ahí ustedes deberían estar viendo, pero Sí, como está está lento, población. Téngale paciencia, téngale paciencia. Bueno, aplicaciones.
y esta es, digamos, hay diversas aplicaciones, acá simplemente la idea es mostrar como un pantallazo, ¿no? Para empezar, monitoreo ambiental, ¿no? Queda claro que satélites que generen estos mapas, y estos mapas no tienen más de 30 años, han favorecido muchísimo algo que vamos a mencionar y repetidamente, que es toma de decisiones. Observación de la Tierra, también, o sea, observación de la Tierra permite obviamente generar estos mapas, pero la observación de la Tierra en todas las características, imagínense poder predecir con mucha más exactitud todo lo que es la predicción del clima, fíjense en todo lo que ha simplificado, en todo lo que ha podido, incluso, por ejemplo, o sea, hablando del movimiento de aviones, hasta uno planear sus vacaciones de acá a un par de días. Misiones de seguridad y salvamento. Eh, Esto es bastante más reciente, pero sin duda que, primero, que permite salvar vidas, segundo, que permite reducir costos, porque antes cuando se hacía, y bueno, sigue pasando hoy en día, ¿no? Que cuando, por ejemplo, acá se pierde alguien en las sierras, se despliega tantísimo movimiento de tierra para poder encontrarlo siquiera, que, bueno, ya hay otros países los que tienen satélites específicamente dedicados para primero detectar dónde está perdido y recién ahí hacer todo el movimiento. Entonces ya el satélite está, digamos, se ahorra primero muchísimo tiempo, muchísima plata y después obviamente vidas. Entonces todo eso lo que implica es que los satélites contribuyen en la toma de decisiones. Ahora vamos también a la geolocalización. Esto es un antes y un después. Un antes y un después en todo, digamos. Creo que fue quizás la gran revolución. Empezó militar y hoy en día está a disposición de los civiles, que es el Sistema Global de Navegación por Satélites. El más conocido es el GPS, que es el sistema estadounidense. Pero dentro de estos sistemas GNSS tenemos el sistema Galileo, que es el europeo, este es en realidad un dibujito del sistema Galileo, tenemos el sistema Beidou chino, tenemos el sistema ruso, entonces esto permitió, y esto es algo también de que si uno lo puede aprovechar, imagínense, sin ir más lejos, un campo que tenga específicamente definidas la geolocalización de una máquina, permite también optimizar, ahorrar costos. Después, eh, por ejemplo, tenemos el caso, y esto contribuye una cosa con la otra, ¿no? La planificación de urbanización. Incluso hoy en día en relación a esto, o sea, uno ve el mapa y uno ya hoy en día dentro de esto que es la toma de decisiones a nivel gubernamental se está teniendo en cuenta todos estos mapas para poder planificar cómo seguir urbanizando una ciudad. Y lo que le quería contar es que incluso en Estados Unidos los seguros para dar una determinada póliza tienen en cuenta esto, tienen en cuenta la urbanización, tienen en cuenta los mapas, tienen en cuenta un montón de tendencias que surgen de la información brindada por los satélites. Después, por ejemplo, el caso en el cual uno quiera poner un panel solar en su propia casa, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿cuál tengo que comprar? Bueno, el cual tengo que comprar depende de un montón de variables. Por ejemplo, acá tenemos el mapa de cuál es digamos, la radiación horizontal de una determinada región. Y con eso puedo entender cuál es digamos, el presupuesto de consumo que va a tener mi panel solar, y con eso puedo decidir. Y no voy a comprar una cosa ni extremadamente grande que gaste mucho televisio, ni extremadamente chica de que llega el invierno y no puedo calentar. Entonces, nuevamente, o sea, en este caso la flecha es distinta. La geolocalización fue un input para tomar decisiones, ¿no? Pero a su vez, y muy fuerte. Y viene, o sea, y también imaginemos el potencial que tiene. O sea, imagínense con esto de la geolocalización en Argentina y en Sudamérica, que todavía no está tan aprovechado, que uno pudiera optimizar al máximo el tiempo del transporte en general. Entonces, porque uno sabe, ¿no? Uno sabe que si yo voy a trabajo un día que no hay tránsito, tardo 15 minutos, pero si voy un día de tránsito, tardo 1 hora. Y a su vez, el tiempo, eso es tiempo, y el tiempo es plata, sin duda. Entonces, imagínense que tuviésemos todo un sistema, y no es tan complejo, y hemos dicho que hay otros países que ya lo hacen, en el cual, y acá ya se está intentando hacer con varios sistemas, por ejemplo, de colectivos, uno tenga exacta noción de cuándo va a llegar determinado transporte. O si yo me voy por esta ruta, va a estar congestionada, entonces voy por la otra. Entonces, eso es algo que todavía hay muchísimo por explotar, y sobre todo en la región. Y después, por otro lado, la infraestructura de telecomunicaciones por satélites. Se ha quedado claro con la pandemia que
todo el avenimiento del Internet, primero que equipara a la sociedad, equipara a los usuarios. Es decir, hoy en día no daba lo mismo no tener Internet que tener Internet. De hecho, que incluso hay gobiernos que están empezando a pensar en incorporarlo como servicio básico. Porque hoy en día la gente incluso no podía trabajar, no se podía educar. Y muchas, pero muchísimas de las misiones que se están pensando justamente para mejorar esto. O sea, de hecho que los Starlink que vimos pretenden que sean alrededor de 12.000 satélites. 12.000 satélites específicamente de telecomunicación y en este caso específicamente de Estados Unidos. Entonces, fíjense también cómo esto contribuye a la toma de decisiones de empresas, de gobiernos en general. Obviamente, otra aplicación más que clara, y dice que con esto también fue con lo que se empezó, con esto de que llegaba ante la Luna, tenemos la exploración del espacio. Y hoy en día, por ejemplo, hoy está llegando una misión china con muestras de la Luna. Hace poco Japón había mandado también un satélite a un asteroide para traer muestras. O sea, hoy en en el día a día también seguimos con la aplicación de exploración del espacio. El tema también es que, bueno, lamentablemente a veces se tiene más información de algunas de las partes, ¿no? Pero eso sigue siendo una realidad y sigue siendo también, sin duda, que el futuro. Y por último, aplicaciones, y esto también lo hemos visto en la tele, y es algo también de lo que es una realidad, y también se viene, que es el turismo, el entretenimiento o el ocio. Tenemos acá al astronauta en el Tesla, lanzado por Elon Musk. Tenemos a lo que va a ser la primera película filmada en el espacio, de Tom Cruise, que le iba a filmar este año, y ahora lo va a filmar el año que viene. Se imagínense llevar el cine al espacio. Y después tenemos acá también el caso de un reality que se va a hacer en 116 días, porque esto es de ayer, en el cual el premio va a ser de que una persona que va a competir con personas de todo el mundo va a ir a la Estación Espacial Internacional por 10 días en un lanzamiento pagado por justamente Space Hero. Entonces, también tenemos, no, digamos, como todo en la vida, tenemos las distintas aplicaciones, las extremadamente serias, las militares, las civiles y también, ¿por qué no?, el turismo, entretenimiento y ocio. Así que bueno, de esto como por mostrar un pantallazo de aplicaciones de lo que ha permitido tener satélites en órbita desde esas ya más de décadas. Muy bueno, la verdad. Laura, acá Luis hace una pregunta y me spoilea mi siguiente pregunta, así que te las hago las dos juntas. Él pregunta, en Latinoamérica, de todas las utilidades que acabas de mencionar, ¿cuáles serían las más rentables, útiles y viables? La pregunta que yo te estaba a punto de hacer era, ¿en dónde hay más negocio en el espacio, en términos generales? ¿Y qué cosas se van a ir de a poco comoditizando, ¿no? Como fue al principio, no sé, la red de radiofrecuencia para llamado de teléfono, al principio tenía un montón de negocio y ahora se terminó comoditizando a lo largo de creciendo las telecomunicaciones y demás. Entonces, si me puedes como hablar en términos bien generales bueno, dónde hay más negocio y qué cosas se van a comoditizar, y después si puedes puntualizar en Latinoamérica para responderle a Luis. Sí, sin duda. Bueno, y por un lado, quizás digamos, la fabricación de componentes seguramente sea algo que se vaya estandarizando, digamos, se vaya... si bien es un mercado en el cual hay mucha competencia, muchísima competencia, pero quizás que no sea lo que vaya a tener, digamos, tanta innovación más de lo que uno puede imaginar, digamos, todo esto hablando de negocios exponenciales, ¿no? Porque como los materiales son los que, digamos, de vuelta puede aparecer algo nuevo y nos cambia todos los esquemas, pero hoy en día con lo que tenemos es bastante lo más conocido. Pero ahora, y ahí lo relaciono también con Latinoamérica, todo lo que es, por ejemplo, y acá, ojo, que no hay diseño de componentes, entonces ahí hay una beta bastante interesante, o sea, bastante interesante. Pero lo que es la ingeniería de software, digamos, o el procesamiento de datos, porque ¿qué es lo que pasa? Hay un montón de datos disponibles y que estamos diciendo que si uno lo incorpora en la toma de decisiones, puede hacer de que el negocio sea más rentable, que sea más eficiente, que se ahorre tiempo. Bueno, pero el tema es que no tengo el conocimiento de cómo aprovechar esos datos y datos que están disponibles. Entonces ahí hay todo digamos, por ejemplo, todo lo que es Machine Learning
y poder aprovechar al procesamiento de imágenes satelitales o de datos satelitales en general, es una beta que está arrancando y que tiene, o sea, y que se le está poniendo muchísimo hincapié, y que creo que es uno, digamos, siempre se ha caracterizado Latinoamérica porque los distintos países vienen a buscar ingenieros que puedan hacer machine learning de acá. Entonces, bueno, ¿por qué? Porque hay que, o sea, lo generemos acá, ¿no? Esa es una de las grandes partes. Y después la otra es la de servicios, o sea, por ejemplo, sin ir más lejos, montar un centro de control de emisión implica después proveer servicios. Y entonces, bueno, o sea, en ese sentido, en América Latina creo que hay un montón de oportunidades porque, por suerte, por ejemplo, están todas las ingenierías, están todas las ingenierías, las licenciaturas, las tecnicaturas que preparan a la gente para que pueda empezar. Después, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno arranca, quizás que es un área nueva, pero bueno, de eso se trata, ¿no? O sea, hay un montón de posibilidades en ese terreno. Y después, uno que está y que hay, digamos, hay gente que se está dedicando es los lanzadores. En América Latina todavía no tenemos nuestro lanzador estrella y todavía hay que ir a rentarlo afuera, y eso también puede marcar una diferencia bastante importante en relación a costos. Así que bueno, creo que los invitaría a dedicarse a lanzamientos, a dedicarse a procesamiento de datos, machine learning, inteligencia artificial, robótica, bueno, todas esas áreas que hacen que después todo esto sea mucho más eficiente y rentable. A mí me encantaría hacer el próximo Android o el próximo iOS, pero para satélites, el sistema operativo en el que se corran los satélites. Exactamente. Me encantaría. Me encantaría. Bueno, hace un ratito estábamos hablando de negocios exponenciales y de cómo empezaba todo medio decepcionante, como que al principio nos decepcionaba y después en un momento explotaba, ¿no? Entonces acá lo que traigo es como el ejemplo de SpaceX. SpaceX se fundó en 2002, pero capaz que la mayor parte de nosotros lo empezamos a escuchar hace 2, 3 años, una cosa por el estilo. Al principio tuvieron como un largo plazo, el cual fueron formando los cimientos para que hoy en día, no sé cuántos satélites lanzaron en 2020, pero son un montonazo, digamos, ¿no? Entonces, pensando en SpaceX, que SpaceX, by the way, es la tercera startup más valiosa del mundo, solamente detrás de ByteDance, la empresa dueña de TikTok, y de la empresa dueña de Didi, el Uber chino, básicamente. Después viene SpaceX, encima de Stripe, de Airbnb, que bueno, salió la bolsa hace poquito, encima de todas esas. Entonces, la pregunta es, ¿esa evaluación es real o tiene guardado un montón de riesgo porque todavía la inversión está muy alta respecto de su revenue, etcétera? Digamos, es como que es inevitable cuando uno habla de SpaceX entrar como en distintos aspectos, ¿no? Y esto obviamente me están preguntando y va a ser mi apreciación personal. Y, por ejemplo, como para poner en contexto lo que voy a decir, dentro de las cosas positivas, positivas, si le podemos llamar, lo que tuvo esta pandemia, y obviamente gracias a que tenemos estos sistemas satelitales que lo permitieron, se dio mucho de que uno pudiera participar en congresos que antes no podía porque para él tenía que viajar. Entonces, en ese aspecto, por ejemplo, participé de un workshop que organizaba, digamos, la gente que toma decisiones a nivel política del espacio de Europa. Y una de las temáticas era, ¿qué hacemos con SpaceX? ¿No? Porque, digamos, sin duda de que es rentable, pero el tema en cómo se hacen las cosas y en algo que todavía no está regulado, en realidad como que habría que mirar más, y si viene Elon, si quieren nos juntamos a tomar unos mates y lo charlamos, pero digamos, en esto es como más necesario, digamos, que si uno piensa a futuro, porque, porque tiene implicancia en los negocios de otro, entonces hay como ahora en este momento una puja ahí bastante interesante, eh, no, no cortarse solo, hablando así mal y pronto, pero diciéndole más prolijamente, es decir, no tomar decisiones que puedan afectar a las otras partes. Por ejemplo, estos Starlink que se enviaron han tenido su impacto, por ejemplo, en todo lo que es la parte de observación desde la Tierra hacia el espacio, que viene también desde muchísimos años y que tiene un montón de gente trabajando en eso. Y no es que se sentaron todas las partes y dijeron cómo vamos a hacer un sistema de comunicación que le sirva a todo el mundo. No, o sea,
se hizo algo, y eso claramente porque falta regulación, no vamos a decir que es culpa de uno u otro. Entonces, digamos, yo aplaudo sin duda digamos, la iniciativa y aplaudo el que justamente si alguien tiene la posibilidad y la plata disponible, ya apliquen esto. Lo que invitaría es que se haga de una forma más colectiva para el beneficio de todos. Laura, antes de avanzar, lo que quería invitarte era a contar un poco de qué se va a tratar el curso que vas a estar haciendo con X-School. Y antes de pasar a eso, contarles un poco como cuál es nuestra propuesta, ¿no? Nosotros ofrecemos cursos cortos y en vivo, como en el que se va a dar una dinámica parecida a esta. Quizás Laura va a hablar un poco más a bajo nivel en conceptos y demás, para que ustedes puedan realmente llevarse a aplicaciones satelitales y espaciales para poder, justamente ejecutar para resolver problemas que ustedes tengan en la diaria. Adentro de la propuesta de cursos hay 2 office hours, que es un espacio en el que el aula se invierte totalmente, y en vez de estar Laura en el frente contándole sus experiencias y demás, son ustedes los que van y les llevan sus proyectos. Laura, trabajo en el campo y se me ocurrió que puedo llegar a resolver A, B, C con un satélite, o se me ocurrió que una startup de lanzamientos, porque sé que en América Latina está faltando y tenemos tal potencial y tengo tal capital. Entonces, todo ese tipo de cosas ustedes van a poder llevarle sus propios proyectos y que ella les cuente qué le parecen, darle feedback, etcétera. Así que la verdad que es algo bastante para aprovechar. Laura, te doy la palabra a contar un poquitito sobre el curso y después cerramos con un ping-pong de preguntas bien cortitas, nos extendemos unos minutitos, hacemos unas preguntas que se responden con una sola palabra, ¿dale? Dale, cómo no. Ahí avísame cuando estén viendo, yo todavía no. Ahí está. Ahí estamos viendo. Bueno, vamos a hacer esta parte. El curso está dividido en cinco grandes áreas temáticas, ¿no? El tema principalmente son misiones satelitales, pero es hablar bien sobre los fundamentos y las aplicaciones para que una vez terminado el curso puedan llevarse una idea de para qué está y sobre todo cómo lo aprovecho. Pero para entender cómo aprovecharlo, estoy convencida que es necesario entender bien los fundamentos y eso confío en que ahorra muchísimo tiempo y sin duda que dinero. Así que vamos con lo primero a ver, van a ser los conceptos básicos y fundamentos de las misiones espaciales. Es decir, entender un poco lo que es el ambiente espacial, dónde está el satélite, cuál es la diferencia con todas las cosas que se hacen en Tierra, entender un poco la introducción de la astrodinámica, es decir, mecánico orbital, elementos básicos de una órbita, y esto es extremadamente apasionante, y bueno, también comprender qué implica la basura espacial en una problemática actual y cómo hoy en día se mitigan estas posibilidades de colisiones. Después, en una segunda clase, estás viendo una visión sistémica de los proyectos espaciales, es decir, entender bien qué es el segmento de vuelo, es decir, el satélite en sí, el cuerpo y la carga útil, como vimos recién, entender bien cuál es el segmento de tierra, las redes de estaciones, qué implica un centro de control, qué implica operaciones del satélite, entender procedimientos de vuelo y cómo planifico las actividades que ocurren en el satélite, todo eso implica un montón de la actividad diaria dentro de la fase que vimos de rutina, y cómo se implementa finalmente la misión, es decir, el servicio está orientado al usuario. El usuario puede ser un gobierno, puede ser la sociedad en sí, puede ser los productores agrarios, etc. Después, los sistemas de satélite, si nos vamos un pasito más para poder entender y para quizá aquellos que se quieran dedicar a hacer componentes, entender, sobre la mecánica y la estructura del satélite, cuál es el sistema eléctrico, es decir, cómo se genera energía en un satélite en órbita y cómo logra un balance térmico en el espacio. Después, todo lo que es el sistema de propulsión, de actitud y control, es decir, cómo mantengo este satélite en órbita. Y por último, cómo me comunico con todo eso que tengo dentro del satélite y finalmente cómo lo llevo a tierra. Después, en una clase 4, cuáles son los procesos para diseñar las misiones, es decir, cómo, dado un determinado concepto como diseño, mi órbita, después cuáles son las fases, qué implica cada fase, los modos de la misión, porque una misión puede funcionar en distintos modos, cómo es la infraestructura de lanzamiento, también una parte re apasionante, vamos a pasar por varios de los vehículos lanzadores,
Así que bueno, acá aparecen varios conceptos interesantes para lo que es la última clase, que son requerimientos, cuáles son los factores de diseño, cuáles son las opciones de diseños que tengo. Y finalmente, esta que seguramente nos lleve dos clases, pero en un área temática, es la gerencia de los proyectos espaciales. Es decir, cuáles son los conceptos básicos para gerenciar las misiones satelitales, cuáles son las aplicaciones que hay, teniendo específicamente cada una y cuáles son los productos que salen en cada aplicación, y cómo el espacio o las misiones satelitales son incubadores de tecnologías. ¿Qué es lo que se viene? O cómo accedo a los datos útiles? ¿Cuál es el impacto que tiene todo esto en nuestro desarrollo tecnológico? Todo eso de vuelta siempre orientado también a las futuras tendencias para poder orientar lo que estamos haciendo en lo que se viene. Así que esa es la idea de este primer curso de misiones satelitales, fundamentos y aplicaciones. Con cada una de estas clases se puede profundizar hacia otro curso aparte, pero la idea es que una vez finalizadas estas 5 áreas temáticas, salgan y puedan decir, bueno, entiendo de qué se va una misión satelital. Y entonces ahora que la entiendo, yo tengo tal o negocio, o tal proyecto, o tal tesis, bueno, entiendo qué es lo que me falta, por lo que ir a buscar. Así que esa es la idea del curso que estamos presentando acá con los chicos. Bueno, muchas gracias, Laura. Esperemos que algunas de las personas que están acá los veamos haciendo el curso y acompañando y ayudando a la curva de adopción de la tecnología satelital en la región, que sin dudas es uno de los negocios de la próxima década y que nos puede posicionar como... Laura, para ir cerrando, te dejo una pregunta a Alejandro y después vamos al ping-pong. Alejandro pregunta, primero dice que excelente todo lo que nos explicaste, lo cual me sumo al mensaje de Alejandro, es muy interesante. Después le gustaría consultarte qué tan viable sería el diseño de alguna misión en Argentina que permita colocar un satélite u otro dispositivo más allá de la Tierra. Por ejemplo, como ha hecho China en la Luna. Y sí, o sea, creo que es netamente cuestión de tiempo y de visión, ¿no? O sea, sin duda que vimos el éxito que está teniendo SpaceX, pero también vimos cuando arrancó, o sea, siempre es visión. Entonces hay que darle toda la etapa que requiere este proceso, pero sin duda que tenemos todo para hacerlo, digamos. Bueno, obviamente la inversión es necesaria, pero todo lo que es conocimiento, que en realidad, por ejemplo, en el caso de otros países, lo que les falta, conocimiento, incluso voluntad, todo eso está acá. Entonces, cuestión de arrancarlo, digamos. Y conozco, cuando la gente empieza con este tipo de proyectos y salen a buscar capital, se consigue, pero hay que tener esta visión y esta proyección. Muchas gracias, Laura. Bueno, vamos a un ping-pong. Te voy a hacer 10 preguntas y las 10 preguntas quiero que me las respondas con una sola palabra. Bueno. Y después te voy a dar la oportunidad a alguien de la audiencia que elija una de las 10 preguntas para que expliques el porqué. ¿Vale? Bueno, dale. ¿Puede América Latina ser potencia espacial? Sí. ¿Cuál es el país de América Latina que tiene más potencial para ser esa potencia? Hoy en día Argentina. Si tuvieras hoy $1 millón, ¿invertirías en un proyecto espacial o en uno de menos riesgo? Por ejemplo, fintech, inteligencia artificial, un SaaS. No, invertiría en un proyecto espacial. Muy bien, no esperaba otra cosa. El nombre de una persona, además de Laura Moreschi, para que los invitados puedan seguir sobre el tema espacial. Se me ocurren un montón. Marcelo Oglietti. Marcelo Oglietti. Ahora después buscamos a ver si tenemos el LinkedIn o algo y compartimos el link por el chat. Si no, tengo varios más. Ok, después pasamos un par más, permitimos. ¿La conquista espacial vendrá mayormente de inversiones privadas o públicas? Privadas por un aspecto, pero el público nunca se queda atrás cuando, por ejemplo, hay que mirar a Europa para entender esa parte. Ok. ¿En qué industria de las que ya están establecidas, por decir algo, real estate, agro, oil and gas, software, etcétera, crees que están las mayores oportunidades con la conquista espacial? Respondo de la región porque me parece más importante. En el agro, sin duda, en el software y
bueno, y esperemos que también el gobierno lo entienda y lo siga aprovechando, digamos. Se está aprovechando hoy en día mucho. ¿Habrá viajes tripulados interplanetarios en algún momento? Sí. ¿Cuándo? Seguramente en menos de 10 años van a estar llevando gente a Marte. Perfecto. Si tuvieras hoy $1 millón para invertir en un proyecto espacial, porque dijiste que lo ibas a invertir en un proyecto espacial, ¿en qué vertical lo harías? Yo en lanzadores. Ok. Hoy, ¿irías al hotel de Virgin Galactic o a la estación espacial? No. Okay. Yo no, yo controlaría el que va, pero tengo claustrofobia, así que yo no. ¿Harías un curso de Laura Moreschi sobre negocios aeroespaciales con Expool? Sin duda. Muy bueno, muy bueno. A ver, Alejandro, Fabián, Citilio, ¿querés pedirle a Laura que se Muchas explaye gracias. de alguna de estas 10 preguntas? Ahí están preguntando satélites de telecomunicaciones, geoestacionarios o constelación de nanosatélites. Y hoy en día se está teniendo muchísimo la arquitectura segmentada por un montón de aspectos. Obviamente uno de ellos es el económico, la simplicidad, el acortar los tiempos. Esta fase que habíamos dicho que podía ser bastante más larga. Así que creo que iría por una arquitectura segmentada. Ok. Bueno, Alejandro no quiere explayar en alguna. Claudio, ¿vos querés pedirle a Laura que explique el porqué de alguna de las 10 preguntas? Muchísimas gracias. Ay, estás muteado, Claudio, te veo hablando, pero no se te escucha. ¿Querés escribirlo? Debe ser algo de hardware. Sí, yo también lo veo que está hablando, pero no se escucha, no se le escucha Claudio. Ay, Claudio, no te podemos escuchar. ¿Querés escribir cuál es la que te interesa? Entiendo que el lanzamiento. El tema de los viajes tripulados interplanetarios, ¿por qué en 10 años? A ver, Laura, ¿querés explicarnos el porqué de estos 10 años? ¿Por qué en los próximos 10 años vamos a tener viajes tripulados en Marte, como dijiste? Porque es la ambición de una persona que en este momento tiene, primero que está apoyando un montón de gente a trabajar en eso, que Elon Musk. Así que quedó claro que todas las cosas que se ha propuesto las consiguió y que a su vez tiene sus propias empresas que también realimentan digamos, este interés de él. Así que bueno, o sea, creo que si eso hubiese propuesto llegar a Saturno, estaríamos pensando, no, en ese caso no serían 10 años, sería bastante más. Pero bueno, es porque tenemos la evidencia concreta de que se está trabajando específicamente en eso. ¿Cuál sería el desafío más grande como emprendedor en la industria aeroespacial, descartando el dinero? Pregunta Luis. Es que en realidad, digamos, acá, por suerte insisto, porque a veces no nos damos cuenta todo lo que hay acá. O sea, de hecho, insisto que vienen a buscar muchísimo esa manera de pensar del latinoamericano y además de resolver desafíos, porque lo que tenemos que estamos acostumbrados a resolver constantemente desafíos. Así que no, que creo que a veces lo que falta en realidad quizás es ver, creo que esta visión de cuál es la importancia y cuál es el beneficio, ¿no? Creo que todavía, pero eso más, creo que tiene que ver más bien con una cuestión de quizás hasta incluso de la educación, de poder convencer a todos, incluso a los que toman decisiones, de que esto es el futuro, digamos. Así que el desafío es muchas veces convencer a la gente de la importancia y de la ventaja de todo esto. Y creo que no hay que ir más lejos, hay que mirar afuera para ver que los gobiernos y las grandes empresas están afuera apostando. O sea, Amazon se hizo su propio lanzador. Así que se queda claro que la gente que, digamos, que tiene esa visión lo está haciendo, entonces hay que inspirarse de eso. Pero hacerlo, creo, con un criterio en el cual beneficia a todos. Okay. La última, Juan Carlos pregunta si su hija de 12 años, que le interesan mucho estos temas de fanáticas, si le recomendás hacer alguno de estos cursos.
Mira, y si es fanática, quizás que hay algunas cosas que se pierda, pero sin duda que le recomiendo porque, digamos, yo empecé muy chica también con esto y veía cosas que no entendía, pero bueno, me fueron facilitando para cuando llegué después a la carrera universitaria, después del trabajo, hay cosas que uno ya tiene incorporadas, o sea, obviamente les recomiendo, pero porque entiendo esa pasión a esa edad. Los cursos, como para poner un poco en perspectiva, Juan Carlos, están enfocados a graduados universitarios o gente como muy curiosa quizás que esté trabajando en la misma línea, aunque no tenga su título universitario, pero para que te des una idea más o menos del lenguaje que se va a utilizar, de con qué compañeros se podría llegar a cruzar. Obviamente, si tenemos un prodigio espacial y el que va a ser el Android de los Claro, satélites, yo me no lo le imaginé vamos a así, decir digo, que no, entonces le iba a decir. pero para que solamente tengan presente un poco cómo va a ser la dinámica del curso a la hora bueno, justamente tomar una decisión ahí. Muchísimas gracias, Claudio, por el feedback. Bueno, ahora sí no tenemos más preguntas, así que nada, muchas gracias a todos los que se quedaron estos 13 minutos de más y por haber estado acá 16 de diciembre acompañándonos. La verdad que es un gusto y esperamos ver, aunque sea algunos de ustedes, ojalá todos, pero aunque sea algunos, participando de los cursos que sin ningún lugar a dudas van a estar buenísimos y que creemos que puntualmente, y voy a ser de lo más honesto con todos ustedes, creo que este es uno de los cursos más importantes de los que tenemos para ofrecer, porque creo que realmente negocios aeroespaciales son negocios de la próxima década y que todavía hay una beta en la cual como región, si hoy en día hacemos efervecer la pasión emprendedora y demás, vamos a poder desarrollarnos realmente como potencia. Sin duda. Muchísimas gracias a todos y que tengan felices fiestas. Laura, Muchísimas muchas gracias. gracias. Fue muy interesante el tema. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por haber participado. Muchas felicidades también en este fin de año. Hasta luego.